El próximo martes comienza la vacunación contra la gripe. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a explicar a través de nuestra sección de médico de familia todo lo que hay que saber sobre esta vacuna, pero también vamos a ganar masa muscular con un entrenador personal que nos va a proponer una serie de ejercicios, además de la nutrición a través de Ana Mate, dietista, y les hablamos también del dolor crónico. Los dolores crónicos suelen ser uno de los motivos más frecuentes en las consultas. Además, hoy vamos a hablar de en qué medida nos puede influir el estado de ánimo en estos dolores, con un especialista de la unidad del dolor y deporte del Hospital Recoleta. Rodrigo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Verónica. Pues como digo, son muchos los pacientes, ¿no?, que acuden por un dolor crónico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este aspecto? Bueno, pues es importante distinguir un poco el dolor crónico de lo que es el dolor en sí. Todos sabemos que el dolor lo entendemos como una experiencia desagradable, pero que muchas veces está pensada en el organismo para defendernos de una enfermedad, de un daño, pero cuando ese dolor se cronifica, ya se convierte en una enfermedad en sí mismo. Y el problema no es solo que se va haciendo cada vez más difícil de tratar, sino que afecta a muchas esferas de la vida del paciente. Sobre todo afecta a la calidad de vida, la calidad en el trabajo, las relaciones personales, el estado de ánimo. Entonces es una experiencia desagradable, pero que ya se va convirtiendo en una enfermedad. Hablamos de dolor crónico cuando a partir de 3 o 6 meses, se decía clásicamente, y sobre todo cabe llamar la atención que en cuanto mayor es la población, más porcentaje de pacientes lo padecen. En torno a un 30% más o menos de la población en general se ve afectada en algún momento de su vida de un episodio de dolor crónico, pero muchos pacientes mayores de 65 a 70 años pues es mayor la prevalencia. Claro, y habrá gente a lo mejor que incluso acuda tarde, ¿no?, a la consulta. Como bien dices, es importante también diagnosticarlo antes. Exacto, para los tratamientos. Sí, exacto. El dolor al final está en el tratamiento del dolor están involucrados prácticamente todos los médicos y el estamento sanitario, ¿no?, desde rehabilitadores, médicos de familia, distintos especialistas. Todos se va poniendo un tratamiento inicial para evitar efectivamente, como bien dices, que ese dolor se cronifique, porque está demostrado que es mucho más difícil de tratar y los resultados son peores. Y cabe un poco incidir en el que no solo afecta a pacientes de más edad, sino también pacientes jóvenes con una determinada patología concreta, que si somos capaces de actuar de manera temprana, quizás evitemos que ese dolor se cronifique. ¿Cuáles son los síndromes dolorosos más frecuentes? Bueno, pues en nuestra población claramente el dolor de columna, ¿no?, que decimos clásicamente, tanto a nivel cervical como sobre todo lumbar, pero luego también hay otra serie de procesos dolorosos, sobre todo los originados en el dolor articular, sobre todo relacionado con la artrosis, ya generalmente en pacientes de más edad. En los pacientes jóvenes, sin embargo, se ve más dolor de origen muscular, musculoesquelético, pues bien por la actividad física, por las exigencias de su vida cotidiana o laboral o incluso deportiva, pues se padecen dolores que se van cronificando. Otro tipo de dolores también muy frecuentes en nuestro medio son las cefaleas y luego dolores, pues ya unos dolores más concretos, como puede ser el dolor posoperatorio, un dolor en una cicatriz, un dolor en un territorio nervioso concreto. Estos son, en resumen, los principales caballos de batalla que tenemos todos los médicos que tratamos dolor. ¿El aspecto psicológico, es decir, nuestro estado de ánimo, puede influir en ello? Pues claramente sí. Siempre decimos, los médicos que tratamos dolor, que hay un componente bidireccional un poco.
¿Con esto qué quiero decir? Que obviamente el padecer dolor de una manera prolongada, con la afectación de la calidad de vida, pues tiene una repercusión a nivel emocional y cognitivo. Eso hace pues que el paciente pues viva la experiencia de una forma desagradable y acabe un poco afectando a su estado de ánimo. Y por otro lado, los pacientes que tienen alguna alteración en el estado de ánimo, pues perciben el dolor de una manera diferente a los pacientes que no tienen esos problemas. Por eso es muy importante detectar cuando surgen estos pacientes y abordar esa esfera también emocional del dolor crónico. ¿Qué tratamientos utilizáis vosotros en la unidad del dolor? Bueno, como comentábamos al principio de la entrevista, todos los médicos, desde la primera visita que tienen de los pacientes, abordan y tratan el dolor. Pero las unidades de dolor son un poco especiales. ¿Por qué? Porque utilizamos técnicas intervencionistas. Que ello no quiere decir que sean técnicas agresivas, ni mucho menos, sino es ir un paso más allá de lo que es el manejo de los fármacos, que sí que es cierto que con los fármacos se controlan muchos dolores, pero hay determinadas patologías que o bien por la intensidad o bien por la distribución necesitan de alguna técnica especial. Los fármacos, al fin y al cabo, después de utilizados, tienen sus efectos secundarios que debemos conocer, y eso a veces pacientes pues tenemos ciertas limitaciones. Dentro de las técnicas intervencionistas, pues hay muchas. A nivel del dolor de espalda, las más frecuentes son los bloqueos epidurales o bloqueos facetarios. A nivel del dolor articular se pueden hacer distintos bloqueos sobre la articulación o sobre los nervios que van a las articulaciones. Si el dolor es en un territorio de un nervio específico, se puede actuar sobre ese nervio. Clásicamente se vienen haciendo numerosas técnicas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la radiofrecuencia, que consiste en aplicar una corriente eléctrica para modular, como modificar un poco la forma en la que el nervio que está transmitiendo el dolor, poder controlarlo un poco, y que el cerebro, que al final es el principal órgano responsable de que percibamos el dolor, pues reciba una respuesta atenuada, y ese paciente. Al fin y al cabo son técnicas intervencionistas más o menos invasivas, en las que en los últimos años nos hemos apoyado mucho en los rayos X, pero sobre todo en la ecografía, para poder mejorar los resultados, y con el objetivo de bien aliviar del dolor por completo, o bien por lo menos al menos mejorar la calidad de vida lo suficiente según las perspectivas de cada paciente. Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de un paciente ya de una determinada edad que tiene un proceso de artrosis en una articulación, por ejemplo, con una afectación muscular acompañante, que quizás no sea candidato a una intervención, o que se prefiera esperar o posponer un tiempo esa intervención. Pues hay distintas técnicas que puede hacer y ayudarnos en esos casos. Para poner también un ejemplo que has comentado, por ejemplo, Rodrigo, al principio, los dolores de espalda y el lumbar son los más habituales, ¿no?, de consulta. Has hablado de bloqueos, para que entienda la gente qué intervención hacéis, porque hay personas que pueden tener miedo también, a lo mejor, a algunas técnicas, ¿no? Sí, en efecto, sí. Pues lo primero, como siempre, es identificar qué tipo de dolor tiene el paciente y qué está provocando ese dolor. Por poner un ejemplo, lo más frecuente, la población joven, cuando padece dolor de espalda, el origen suele ser un origen muscular, como decíamos antes, pues un problema de mecánica, quizás o por un sobreesfuerzo o por una falta de tonificación muscular. Esfuerzos cotidianos del día a día o del trabajo, hace que hay un síndrome miofascial que llamamos, decir, que los músculos son los que están originando ese dolor. Para ese tipo de dolor, los bloqueos consistirían, por ejemplo, en hacer un abordaje de los músculos propiamente dichos, con anestésico local, corticoides, toxina botulínica, distintos componentes. Cuando ya hay un proceso concreto de afectación nerviosa, por así decirlo, como puede ser una hernia discal, que todos conocemos, o pacientes ya más mayores con artrosis, eso sí que ya los tratamientos ya van a lo que es la columna vertebral propiamente dicha, como por ejemplo un bloqueo epidural para el manejo del dolor, que consiste en llegar al espacio epidural, pues un poco parecido a lo de las embarazadas, cuando van a dar a luz, pero poniendo una medicación para intentar liberar la inflamación que hay a ese nivel. Y en efecto son técnicas poco molestas, que se hacen generalmente en poco tiempo y con pocos efectos secundarios. Hay que decir, antes de terminar, que hay dolores que sí que se pueden prevenir, ¿verdad?
Pues sí, en efecto, en la prevención, como todo en el ámbito sanitario, está la clave, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de prevenir la cronificación es actuar rápido, como comentábamos hace unos minutos, pero en condiciones, por dar unos, como siempre promovéis en vuestro programa, pues hábitos saludables, sí, ¿no? En cuanto a dieta, una dieta equilibrada, pacientes que necesitan perder peso. ¿Por qué insistimos en mantener un buen peso? Porque la artrosis, la única forma que tenemos de minimizar la evolución es una actividad física regular y el peso, y mantener un peso adecuado. Y luego, por otro lado, el realizar una actividad física regular. No todos estamos preparados para realizar la misma actividad física, pero una actividad física regular y adaptada. Como un pequeño entrenamiento, cada uno con sus limitaciones, pero siempre intentando ir avanzando un poco más. Pues Rodrigo, un placer volverte a tener aquí en nuestro programa. Pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Verónica, igualmente. Vamos a ver un reportaje, y es que cerca de 2.500 personas en Burgos utilizan el servicio de teleasistencia para combatir la soledad y los accidentes en el hogar. Un programa que nos ofrece Cruz Roja y que está indicado, bueno, pues para ancianos y personas con deterioro cognitivo leve. Asunción se apuntó al servicio de teleasistencia domiciliaria hace 4 años. Es una experiencia que a mí me obligan a salir de casa, porque al vivir sola, pues las 24 horas se hacen de día, lo paso muy bien, pero la noche se me hace eterna. Un recurso que retrasa la dependencia. Lo que busca es esa tranquilidad y esa seguridad para las familias y para las personas usuarias, que hagan la vida lo más independiente posible. Su funcionamiento es muy sencillo. Con tan solo pulsar un botón, una profesional se pone en contacto con el usuario para atender su urgencia. Buenos días, María Asunción. Llamo al Servicio Municipal de Teleasistencia. Le atiende María. Dígame, ¿qué puedo ayudarla? Mire, buenos días. Tiene cobertura los 365 días del año, las 24 horas. Entonces consta de un terminal que va conectada a la línea de teléfono fijo, y la persona únicamente se tiene que encargar de llevar el colgante. Cada 15 días mínimo se les llama pues para ver simplemente qué tal están, qué necesitan, pues cómo van. Entonces sí que es cierto que esas llamadas se agradecen mucho, pues porque al final lo que intentamos hacer es eso, pues controlar que todo esté bien, que se sientan acompañados durante ese proceso. De estar tirado en el suelo, por ejemplo, una persona mayor, pues horas y horas, nosotros lo paliamos de manera que una vez ellos pulsan, nosotros estamos contactando mediante un centro de atención pues con la familia para que vaya a levantarle, con bomberos, policía, un poco en función de la casuística que se dé. Las personas mayores o pacientes con problemas cognitivos leves son los mayores demandantes, aunque los avances en este servicio han hecho que abarque otros perfiles. Estamos intentando adaptarnos de cara a personas con enfermedades crónicas, e incluso tenemos dispositivos que pueden cuadrar muy bien pues con personas embarazadas, embarazos de riesgo, personas con alguna patología puntual. Hay personas que viven solas independientemente de que sean mayores o no. La teleasistencia más habitual se instala en el hogar, pero también hay dispositivos para seguimiento en la calle. Es un dispositivo móvil que únicamente tiene la funcionalidad de llamar al centro de atención. La cobertura es la misma, el servicio es el mismo, es 24 horas al día, 365 días al año. Tiene un dispositivo de geolocalización, de manera que nosotros sabemos dónde está la persona en cualquier momento que él pulsa la llamada. Nosotros podemos configurar con la familia una zona de seguridad, una zona de peligro. Por ejemplo, pues bueno, yo quiero que mi padre siga yendo a comprar el pan todos los días. Entonces yo voy a marcar una zona de seguridad, yo qué sé, pues la zona del barrio. ¿Qué pasa? Una vez la persona sale de esta zona, manda un aviso al centro de atención y nos dice, mira, ha salido de la zona de seguridad. Su coste puede ir desde el euro diario, aunque ahora Cruz Roja cuenta con aplicaciones conectadas a un ordenador que envía alertas y controla la salud. El sistema consta de 2 dispositivos, un tensiómetro y una báscula. El tensiómetro y la báscula van conectados a una aplicación mediante la cual la persona se toma las constantes diariamente, se registran en nuestra aplicación, y en caso de que los valores sean fuera de los normales, nos salta una alarma donde nos dice pues bueno, que esos valores están altos o están bajos, y ya se contacta con la familia pues bueno, para acudir al médico, lo que haga falta.
Sí que es cierto que además de estos dos dispositivos, pues bueno, también tenemos recordatorios, se pueden programar recordatorios, por ejemplo, para el médico o para las tomas de medicación, tantos como haga falta. Entonces, si la persona tiene que tomar la medicación, el dispositivo lanza una alarma a la persona recordando la toma de medicación, o el especialista, o en este caso todo aquello que queramos que recuerde. El tema de seguridad es algo más completo de cara a conocer la rutina diaria de una persona. Cuenta de distintos dispositivos como el detector de apertura, detector de presencia, a esto se pueden sumar detector de caídas, por ejemplo, detector de humo, detector de monóxido, detector de CO2. Entonces un poco lo que pretende es conocer la rutina de la persona y ver esos comportamientos inusuales de cara a una posible enfermedad. Tenemos el sensor de apertura, de manera que cada vez que la puerta se abre o se cierra nos detecta en la aplicación estos movimientos de apertura o cerrado de puerta, de forma que si la persona no ha acudido al hogar, pues por ejemplo fijamos la hora de llegada después de las 11 de la noche, como habéis visto en la aplicación nos dice que esa persona no ha acudido al hogar. En Burgos, 2.475 personas acompañan su vida con este servicio. Ya está aquí con nosotros nuestro médico de familia, pues para resolvernos todas las consultas que podamos tener. Pilar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Pues hoy vamos a hablar de la vacunación de la gripe, que comienza la campaña ya el próximo martes contra la gripe y contra el neumococo. Comienza aquí en Castilla y León, porque en otras comunidades ya han comenzado a administrarla. Y bueno, se ha anunciado la compra de 620.000 dosis de vacuna contra este virus, con un coste de 3,1 millones de euros. Es esta tradicional campaña de vacunación contra una enfermedad que anualmente afecta a entre el 5 y el 15% de los españoles. Pilar, y siempre vienen estas fechas y la gente duda, ¿no?, si vacunarse o no. ¿Quién se tiene que vacunar? Bueno, pues la población diana de vacunaciones son los mayores de 60 años y luego entre los 6 meses y los 60 años personas que tengan factores de riesgo, pues como enfermedades crónicas, respiratorias, neurológicas, luego personal de riesgo también, que por ejemplo personal sanitario. Este año se ha ampliado la campaña de vacunación también a niños prematuros, a grandes prematuros. Entre los 6 y los 12 meses se pueden vacunar niños que han nacido antes de 32 semanas, 32 o menos. Y bueno, pues también se ha ampliado para gente que trabaja en farmacias, para el personal de farmacia. Al final, no solamente para las personas enfermas, sino también para personas que pueden estar en contacto con pacientes o ser un vehículo de transmisión de una enfermedad. ¿Por qué recomendáis vacunar? Pues se recomienda vacunar porque la gripe es una enfermedad muy prevalente, hay mucha frecuencia de infección por gripe, y luego es una enfermedad que puede producir muchas bajas laborales y mucha morbilidad, mucha patología y muchas complicaciones en personas que son pues sensibles por alguna patología que tengan previa. Entonces, con la vacunación lo que conseguimos es evitar todas esas complicaciones que puede producir la gripe. Hay que decir que la vacuna frente a la gripe cambia todos los años según el virus, ¿no?, que haya estado en esa estación. ¿Este año qué es lo que se incluye en esa vacuna? Bueno, es una vacuna con 4 cepas diferentes del virus de la gripe. Para los adultos mayores de 65 años es otra vacuna diferente con 3 cepas y cada año se va cambiando según cómo ha sido la campaña anterior. ¿Cuándo comienza a hacer efecto? Pues más o menos entre 1 semana y 2 semanas después de ponerse la vacuna ya empieza a hacer efecto. Sí que es cierto, bueno, que hay gente que dice, es que no me pongo la vacuna porque parece que me entra como la gripe al ponerse la vacuna. Bueno, pues tiene unos efectos secundarios, sí, ¿no? Tiene unos efectos secundarios que puedes pasar un proceso pues pseudogripal, pseudocatarral, pues de malestar general, pues dolores musculares, un poco una sensación como de una gripe leve, pero eso es normal, es normal. Es cierto que a pesar de vacunarse puedes contraer la gripe, ¿no? Sí, porque puede ser que por otra cepa te infectes y tengas una gripe. Siempre, pues a ver, la vacuna se hace con la idea de que cubra la mayor población posible, pero no se cubren todas las cepas, con lo cual siempre puedes infectarte de una gripe. Aunque los efectos serán menores. Son menores.
Así es. Hay mucha gente que tiene la duda de vacunarse o no, porque bueno, también la población, ¿no?, se puede administrar esta vacuna. ¿Qué recomendarías a esa gente? Pues un poco depende de la situación personal de cada uno. Si se tiene contacto con mucha gente, pues gente que trabaja en comercios, gente que está en gimnasios, gente que está de cara al público, que trabajan en residencias de ancianos, o pues siempre es recomendable que se vacunen, porque aparte de no coger ellos la enfermedad, pues lo que van a hacer es que tampoco la van a transmitir. Entonces así también hacemos una prevención de grupo para evitar que gente que a lo mejor no se vacuna pues no tenga la enfermedad, porque estamos vacunados nosotros mismos. La cobertura sí que es cierto que va ampliándose, todavía no llega a un porcentaje alto, y además, bueno, hay que decir que entre el personal sanitario es curioso, pero no hay un alto porcentaje. No, en general el personal sanitario es un poco reacio a vacunarse. Yo a veces creo que tenemos que ser un poco más responsables también nosotros y vacunarnos, porque somos pues un mecanismo de transmisión directo de la gripe. Estamos con los pacientes, con gente que es muy sensible, de mucho riesgo, y que podemos hacer que se infecten, ya no solo por nosotros, sino también por nuestros pacientes. Y yo creo que es un momento de darnos una vuelta de tuerca y de vacunarnos, porque los sanitarios somos un vehículo de transmisión importante. Bueno, pues ya saben que a partir del próximo martes ya pueden comenzar a solicitar esas citas, sobre todo, ¿no?, los grupos de riesgo a este virus, pues al servicio de enfermería de atención primaria, pues para que les pongan la vacuna. ¿Campaña que durará, Pilar? Hasta diciembre. Hasta diciembre, sí, incluso si quedan vacunas se amplía un poco más, pero más o menos hasta mitad de diciembre. Pues que si tienen cualquier consulta, les dejamos ahí el número de teléfono 699-963-709, que nos pueden mandar un WhatsApp, que si tienen cualquier duda sobre la gripe que no les haya resuelto, pues lo vamos a decir nosotros en la siguiente sección. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias a ti. Y hoy nosotros vamos a inaugurar otra sección, porque vamos a tener un entrenador personal, más o menos, bueno, pues cada 3 semanas, que lo vamos a combinar además con una buena nutrición. Les voy a presentar a Jorge, que nos va a hablar de cómo ganar masa muscular, y después nos vamos a la consulta de Ana Mate. Buenas tardes, soy Jorge Rueda, graduado en Ciencias del Deporte y máster en Entrenamiento Personal. Voy a enseñar un par de consejos para construir masa muscular. Aparte, con la nutricionista, muy importante combinar ambos elementos, tanto el ejercicio como la nutrición. Como ejercicio, para empezar, tenemos que tener en cuenta la frecuencia de entrenamiento, ¿vale? 2-3 sesiones a la semana, y también el volumen, ir incrementando poco a poco. Os voy a enseñar 4 ejercicios fáciles para que podáis empezar. Vamos a empezar con la sentadilla, ejercicio básico de piernas, pie un poco más ancho que la cadera, como si nos fuésemos a sentar en un banco. Importante, espalda se mantiene estable, recta, ¿vale? Cadera y rodillas se flexionan a la vez, igual que se extienden. Luego, de tren superior, pasamos a flexiones. Si no se puede con este peso, se apoya rodillas y el pecho apunta al dedo índice. Genial. Otro de tren inferior, ¿vale? Para la parte posterior. Peso muerto o bisagra de cadera, de lado. Muy importante. Pensamos que tenemos que llevar la cadera hacia atrás, a tocar la pared. Muy importante que la tibia se mantiene en vertical. Último ejercicio de tren superior a la parte posterior, dominadas. Llevar el pecho hacia la barra. Los codos se mantienen apuntando al suelo. Si no se puede hacer este ejercicio, mucha carga, podemos utilizar gomas para el entrenamiento. Entonces podemos hacer remos con 2 manos
desde una posición estable, variarlo a una mano, incluso si queremos focalizar más el trabajo en el tren superior, lo podemos hacer de rodillas a dos y a una rodilla. Importante la estabilidad desde el abdomen. Por último, recalcar que es muy importante llevar tanto la pauta de ejercicio como de nutrición. Ejercicio, ya hemos dicho, una frecuencia de 2-3 veces en semana para comenzar con la nutrición adecuada. Importante que contactéis con un profesional que os guíe en todo el proceso, siempre aumentando volumen, intensidades y que os corrija para llevar este ejercicio de la manera más segura y al final será mucho más eficiente. Muchas gracias. Y después de estos ejercicios fantásticos que nos ha hecho Jorge, es momento de hablar de nutrición y para ello nos hemos acercado a la consulta de Ana Maté. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Muy buenas, Vero, muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a ganar masa muscular y para ello es importante, ¿no?, en la alimentación. Pues es bastante importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que al final, si queremos conseguir esa masa muscular o estar fibrados, tenemos que adquirir unos hábitos de forma diaria, que no debemos de hacerlo solo en momentos puntuales. Para ello es bueno, como siempre hemos dicho, no restringir ningún tipo de alimento, pero siempre hay que ser consecuente de que hay que adaptar las cantidades de los alimentos acorde a lo que es el peso, la altura, la masa muscular y la actividad física de cada persona, ¿vale? Para que lo entendamos un poco, por poner un pequeño ejemplo para que la gente lo entienda, si por ejemplo hiciéramos una dieta de unas 3.000 kilocalorías, que es lo que puede hacer una persona que tenga un rendimiento físico elevado, nosotros hacemos más o menos una distribución que es un poco orientativa, ¿vale? De un 58% de hidratos de carbono, un 26% de proteína y un 16% de grasa. Como he dicho, esto es orientativo, esto no depende mucho de lo que hemos dicho, el estado físico de cada persona y sus datos antropométricos. De lo cual, una norma básica es consumir unos 0,8 gramos por cada kilogramo de peso de proteína, ¿vale? Que eso es algo que tiene mucho en cuenta la gente que es deportista. Pero, como bien tenemos que tener en cuenta todas las características anteriores, si por ejemplo pusiéramos una persona de unos 70 kilos que realice ejercicio de forma regular 3-4 días a la semana aproximadamente, que sea un poco intenso, esos requerimientos de proteína aumentarían a casi el doble. Estamos hablando que sería 1,5, de lo cual, cuando una persona quiere hacer una dieta para conseguir este objetivo en cuestión de aumento de masa muscular, sí que es necesario que vaya a un especialista, un dietista, un nutricionista, que adquiera y que al final regule en cuestión a los ejercicios que va a realizar o el objetivo que quiere conseguir acorde al tipo de alimentación que tiene que llevar. Hay que tener también muy en cuenta el consumir antes de realizar ejercicio siempre hidratos de carbono y proteínas, porque eso nos va a hacer aportar la energía necesaria para desempeñar esa actividad, al igual que no es aconsejable el consumir grasas, porque eso va a dificultar la digestión y en ese sentido nos va a hacer incluso que estemos más pesados. Pero sí que hay que tener también en cuenta el tema de la hidratación, que yo creo que lo hemos mencionado muchas veces, el hidratarse antes, durante y después de hacer ejercicio, y tener muy en cuenta que una vez que terminamos de hacer ejercicio, los 30 minutos posteriores de terminar de realizar ese ejercicio, se va a producir la recuperación del desgaste del músculo que ha habido con esa actividad, que le llamamos la ventana metabólica. Para ello es importante el tener en cuenta que los alimentos que vamos a ingerir van a ir directamente al músculo, de lo cual es bueno y tener en cuenta el consumir en este caso hidratos de carbono, lo que son fruta o frutos secos. Estamos hablando de hidratos de carbono sanos, no insanos, un bollo o cosas así, ¿vale? Porque es una manera que eso también nos va a ayudar a que el metabolismo va a quemar lo que es la glucosa que tenemos en sangre y va a hacer que metabolice la grasa que tenemos, de lo cual incluso nos puede ayudar a perder un poquito de peso. Es decir, antes de hacer ejercicio, ¿cuánto antes hay que comer esos hidratos de carbono? Hidratos de carbono y proteínas deberíamos de ingerir, ¿vale? En cuestión, pues lo que es el queso fresco. Nunca, por ejemplo, realizar ejercicio en ayunas, ¿vale? Que no lo hemos mencionado. Que hay mucha gente que al día de hoy es partidaria de si voy a realizar ejercicio por la mañana, no voy a consumir nada. Aunque sea un café con miel y un plátano, debemos de consumir algo para evitar las hipoglucemias, que son bajadas de azúcar en sangre. Y eso nos puede provocar mareos, dolores de cabeza, un cansancio excesivo. Entonces vamos a evitar esa sintomatología y siempre vamos a intentar ingerir algo de alimento antes de realizar cualquier tipo de ejercicio.
Después de realizar ese ejercicio, ¿qué dieta, qué alimentos hay que consumir? Ahí lo que debemos de consumir son los hidratos de carbono, lo que hemos dicho, la fruta, los frutos secos, incluso un trocito de pan, si es pan que siempre es integral, el cual podemos incorporar algo de proteína, un poquito de queso fresco o embutido magro, y tener en cuenta que dentro de esos 30 primeros minutos después de realizar el ejercicio es cuando vamos a ayudar a recuperar ese músculo, y esos alimentos van a ir directamente a lo que es a la masa muscular. Y después, en cuanto a la alimentación, seguir todo tipo de alimentos. Es muy importante el tema de realizar 5 ingestas diarias, el tener una correcta distribución, como hemos dicho, porque claro, luego hay gente que puede tener ciertas patologías, o que realiza ejercicio por la mañana, o que realiza el ejercicio por la tarde. Entonces, en cuestión a todos esos puntos a seguir, la dieta tiene que ser adaptada en cuestión a lo que hemos dicho, al peso, la altura, en este caso la masa muscular y la actividad física, por lo cual es aconsejable que todas aquellas personas que vayan a realizar ejercicio físico en el cual va a desarrollar una masa muscular, es importante que se haga un estudio de composición corporal o una bioimpedancia, que les mide la cantidad de masa grasa, de masa muscular, de edad metabólica. Entonces, ellos repitiéndosela de vez en cuando, cada 2 meses o 3 meses, van a ver esos cambios que van obteniendo en cuestión, pues he subido de masa muscular, he bajado la cantidad de masa grasa, y tiene un poquito una referencia de cómo va consiguiendo esos objetivos. Bueno, pues el objetivo es que en 2 o 3 meses hemos ganado, ¿no?, esa masa muscular, tanto con la nutrición como con el ejercicio. Eso es muy importante. Y hay que decir que con alimentación saludable, además. Eso es, siempre hay que tener en cuenta que si el deporte no va equiparado y unido a una alimentación, es muy difícil de conseguir el objetivo que se busca. Pues seguiremos dándoles más consejos en otra nueva edición de esta sección. Gracias, Ana. Gracias a ti, Vero. Para el desayuno, lo que es recomendable es tomar un vaso de café con leche, más lo que son 2 raciones de pan o 2 tostadas integrales con 40 gramos de queso fresco y un kiwi en este caso. A mitad de mañana tomaríamos medio vaso de leche con café, con unas 4 cucharadas de avena o de cereales integrales, lo que cada uno prefiera o más le guste, más un puñado de frutos secos, que siempre es con el puño cerrado, no con el puño abierto, más una naranja o 2 mandarinas. A la hora de comida vamos a coger 40 gramos de lentejas en seco, las cuales podemos unificar a verdura, con una rodaja de salmón y una pieza de fruta, siempre utilizando aproximadamente unas 2 cucharadas de aceite. En la merienda tomaríamos un yogur natural desnatado con 2 cucharadas de copos de avena o cereales integrales más una pieza de fruta, y para cenar tomaríamos un salteado de verduras con una rodaja de merluza o pescadilla y una ración pequeña de pan, y de postre un yogur desnatado, lo cual también utilizaríamos unas 2 cucharadas de aceite soperas. Les seguiremos proponiendo más ejercicios en próximas ediciones de esta sección. Nosotros ahora nos despedimos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias como siempre por acompañarnos. Chao.